Muy buenos días, queridos estudiantes, bienvenidos al curso de comunicación. Muy bien, el día de hoy vamos a hablar de un tema de literatura, la literatura del Renacimiento. ¿Qué es la literatura del Renacimiento? Muy bien, el día de hoy lo vamos a saber. Primero tenemos que ubicarnos en el tiempo y en el espacio. ¿Ya? La literatura del Renacimiento es una literatura que se da después de la literatura medieval. ¿Recuerdan que hablamos sobre la literatura medieval y lo que predominaba en ella? ¿Recuerdan? ¿Qué predominaba en ella? Predominaba la fe, es decir, todos los temas giraban en torno ¿a quién? A Dios, a la iglesia, a la religión. También se dice que en esa época ya es denominada la época oscura de todo el conocimiento. ¿Por qué? Porque hubo un estancamiento, ya, puesto que todo era un privilegio acceder allá, se podría decir, a los textos, a poder leer, a poder investigar, ¿ya? Y eso solamente tenían permitido quienes, los que pertenecían a la religión, ¿ya? Entonces esa es una época de bastante estancamiento, ya tuvo muy reducido el número de las personas que pudieron acceder a este conocimiento. En cambio el Renacimiento no, esta es una época, se podría decir, del despertar, ¿ya? De un adormecimiento de lo que fue o significó la etapa de la literatura medieval. Literatura del Renacimiento. Este es un movimiento artístico, cultural y filosófico también, ya que nació en Italia, en Florencia para ser exactos, en el siglo XV. Se extendió por toda Europa y acogió con entusiasmo el pensamiento clásico greco-romano. Es decir, que en esta época ya del Renacimiento vuelven a darse o a admirarse o a estudiarse todas las ideas clásicas ya que se dieron en la literatura greco-latina o greco-romano, que también es lo mismo, ya, es decir, se buscó reforzar y volver a imitar a toda esta cultura, ¿no?, que le antecede a la literatura medieval. En el contexto histórico-cultural ya se dan grandes descubrimientos. Aquí se da el descubrimiento sobre todo de ¿qué? De la imprenta. Si bien es cierto, en la época medieval no pudo haber mucha difusión del conocimiento. ¿Por qué? Porque era muy difícil acceder a un libro. Ustedes se preguntarán, ¿pero por qué es tan difícil acceder a un libro en ese entonces? Porque no había la imprenta. Es decir, si tú querías leer un libro, todos los libros estaban hechos ¿a qué? A mano. Y obviamente, ¿cuánto tiempo te llevará escribir un libro a mano y repetirlo? Entonces obviamente eso era demasiado tiempo y no se podía acceder por eso a la información. Entonces con este descubrimiento de la imprenta se pudo ¿qué? Reproducir, pues, ¿no? Reproducir todos los libros. Ya no era necesario que alguien lo esté escribiendo, no, solamente era como un fotocopiar nada más. Entonces gracias a eso se pudo difundir más el conocimiento, ¿sí? Acá está la invención de la imprenta por parte de Gutenberg, ¿ya? También se dieron grandes descubrimientos científicos y geográficos, ¿ya? Aquí estuvo designado por Copérnico y por Colón, Cristóbal Colón, pues, ¿no? Aquí en esta época se dieron el descubrimiento de América, y para ser exactos también el descubrimiento de Perú en el siglo XV, para ser exactos, en el año de 1532, donde los peruanos fuimos colonizados o donde los españoles pisaron tierras peruanas. Y para que nosotros también tengamos, no solamente tengamos una idea, no solamente los españoles vinieron a Perú, sino vinieron por todo Sudamérica, ¿ya? Y se fueron conquistando no solamente Perú, también fue Colombia, también lo fue Chile, también lo fue México. Entonces todo lo que es Sudamérica, ellos pasaron por ahí. La pérdida del poder del clero, obviamente, pues no, como les había dicho, ¿no? Acá ya
Antes predominaba la fe, ahora no, ahora predomina que la razón, se quiere volver al conocimiento, se quiere conocer más, ¿ya? También se da la pérdida, obviamente, del poder del clero, la aparición de los mecenas y la burguesía. ¿Quiénes eran los mecenas? Los mecenas eran como un grupo cerrado, ya donde estaban todos los aristócratas, los reyes, los virreyes, estaban toda la gente que tenía mucho poder, ya que tenía mucho dinero. ¿Y por qué es importante este grupo de mecenas? Porque ellos fueron los que financiaron las obras de arte, ¿ya? ¿Y cómo lo financiaban? Por ejemplo, si es que había un libro, había una pintura, porque en esta época mucho también resaltó también la pintura, sobresalió la pintura, ¿ya? Entonces ellos lo compraban y de esa manera daban valor al arte, ¿ya? Lo compraban y promovían también este tipo de arte, ¿ya? Apoyaban el arte. La aparición de los mecenas, ya está. La consolidación de la monarquía, donde se sigue consolidando, se le sigue dando poder, ¿cierto? Al que tiene poder se establece con mucha más firmeza. Muy bien, aquí tenemos un collage, ya como podemos ver, los temas de esa época de la literatura del Renacimiento fueron el amor y el amor idealizado, es decir, un amor no como es, sino como debería ser, ¿ya? De ahí sobresale la palabra también, el amor platónico. Ustedes algunas habrán escuchado, ¿no? De mi amor platónico. Bueno, el amor platónico es el amor idealizado, mi ideal, ¿ya? Entonces, allí el tema es del amor, pero de manera ideal, ya como yo desearía que lo fuera, no tanto real. También otro tema es la naturaleza. Hablan bastante de la naturaleza. La mitología también renace, porque acuérdense que la mitología, ¿dónde se daba? En la literatura, ¿qué? La literatura clásica, ¿ya? En el goce de la vida terrenal, las 4 apariciones del... Estas son 4 frases que acá les tengo su significado. Locus amoenus, que significa lugar, ¿ya? Lugar agradable. También está el carpe diem, ya se acuerdan que lo mencioné, que es vivir el presente. El beatus ille, que significa vida sencilla, y el tempus fugit, que significa el tiempo vuela. Es decir, con estas 4 frases se quiere decir de que vivamos el momento, que vivamos las cosas más bellas que la vida nos puede dar. La característica de esta época es el antropocentrismo. ¿Y qué significa el antropocentrismo? El hombre como centro de todo. En la época anterior, en la época medieval, literatura medieval, ¿quién era el centro de todo? ¿A quién se dirigían los escritos? A Dios, a la fe, a la religión. En cambio acá no, ya el hombre pasa a ser el centro de todo. La imitación de lo clásico, como le dije, ellos querían recoger todo, que se recupere todo lo que en la época clásica, ya greco-romano, greco-latina, se hablaba o se tocaba. Ya la influencia de pensadores latinos, ahí está la influencia de quién. ¿Quiénes eran los pensadores latinos? Virgilio, ya los clásicos, pues estaban Virgilio, Ovidio y Horacio. También la renovación de la lengua poética, la creación de nuevas formas literarias y el culto a la belleza, la forma y el estilo de armonía, que eran justamente esos las características de la literatura clásica, ya tenían básicamente el equilibrio entre fondo y forma, y también el contenido. También se predominó la razón, ya predominó la razón en esta época. En esta época se da un movimiento ya cultural llamado el humanismo, que es un movimiento intelectual, ya cuyo origen se sitúa en el siglo XIV, ya con el Trecento formado por Dante Alighieri, Giovanni Boccaccio y Francesco Petrarca. ¿Se basaba en qué? En la antigüedad clásica, la valoración de las artes, la preocupación por el hombre, el equilibrio de la expresión, ¿ya? Fondo, forma y contenido, la importancia de la razón y la alabanza a la mujer. Aquí tenemos otro tema también, que también es importante que nosotros lo sepamos. En esta época se celebra el siglo de oro, se le denomina el siglo de oro. ¿Y por qué es el siglo de oro? Porque es la época en la que
se escriben las grandes obras, ya como ya más adelante lo vamos a ver. Está Cervantes Saavedra, ya con el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, ¿no? Una reliquia, y sobre todo que hasta nuestros tiempos, imagínense, sigue siendo valorado y leído sobre todo por muchas personas. En el siglo de oro, a esta época en la cual la literatura española alcanzó su apogeo cultural, comprendió los siglos XVI y XVII, abarcó culturalmente los periodos conocidos como el Renacimiento y el Barroco. Ya en esta época se dice que España se vio fortalecida por su enorme desarrollo económico y cultural. ¿Y por qué creen que se desarrolló económica y culturalmente? Económica, obviamente porque, ya les he dicho, nos ubicamos en el espacio. Justamente en esa época, en 1532 para ser exactos, ellos vienen a Perú, y no solamente a Perú como les había mencionado, sino a todos los países. ¿Y qué buscaban ellos? ¿Y qué se llevaban de nosotros? Llevaban nuestro oro y la plata, obviamente, y gracias a eso es que ellos pueden desarrollarse económicamente, y eso obviamente les ayuda ya como consecuencia a desarrollarse también culturalmente. Las características de esta época es el hondo lirismo y libertad expresiva, búsqueda de la elegancia y perfección poética y la influencia de la poesía literaria, el uso del soneto, el verso en decasílabo y el terceto, entre otros. Los representantes de esta época son, aquí lo tenemos, a Garcilaso de la Vega, es este de acá, este es Garcilaso de la Vega. También está Juan Boscán en la escuela italiana. En la escuela salmantina está Fray Luis de León, que es este de acá, Fray Luis de León, ¿ya? Y con su obra El Príncipe, y es considerado el príncipe de los poetas líricos de España. Y la escuela sevillana está representada por Fernando, que es este de acá, de Herrera. Los conceptos literarios más importantes en estrofas literarias están el soneto y la lira, ¿ya? También están en las especies literarias, está la égloga y la oda. Muy bien, las novelas en el Renacimiento español se dividen en tres básicamente, son las más importantes. Las caballerescas, que es su máxima expresión, está en el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, que es escrita por Cervantes, una española. En el pastoril, en este tipo de novela pastoril, está también otra obra de Miguel de Cervantes Saavedra llamada La Galatea. Y por último, en el tipo de obra picaresca está El Lazarillo de Tormes. Muy bien, chicos, eso ha sido todo por hoy. Vamos a resolver las actividades. Muchas gracias por su atención, espero que hayan comprendido, y sobre todo, ya saben, de que cada vez que estudiemos un tema de literatura, ubíquense en el tiempo y en el espacio para que así ustedes puedan relacionar los temas y sea mucho más fácil poder aprenderlos. Cuídense mucho, nos vemos, un abrazo, hasta una próxima oportunidad.